consulta para ustedes y los demás estudiantes del curso. Y comenzamos con la web. Entonces, quiero preguntar, ¿ustedes ya están viendo mi pantalla? Sí, señorita. Sí, Listo. profe. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Listo. Entonces vamos a ver la transformada de Laplace inversa o la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros conocemos hasta ahora? O bueno, ¿cómo va a ser el esquema pues de nuestra sesión de hoy? Entonces, primero vamos a recordar brevemente, ¿cierto? Lo que es la transformada de Laplace. Posteriormente vamos a ver cómo podemos encontrar la transformada inversa de Laplace de una función y por qué, ¿cierto? Se necesitan fracciones parciales para poder calcular dichas transformadas inversas. Entonces, recordemos, ¿cierto? Para cualquier función que nosotros tengamos definida en el intervalo positivo, podemos encontrar una transformada de Laplace, la cual está dada por esta integral que tenemos acá. De hecho, ¿cierto? Más que eso, nosotros tenemos por acá una tablita que es la que ustedes han estado usando para el ejercicio 1, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que cuando tenemos una función en términos de t, ¿cierto? La identificamos con alguna de las funciones que tenemos acá a la derecha, ¿cierto? Y aplicamos la transformada obteniendo ahora una función de s que vamos a tener acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el proceso inverso, ¿cierto? O sea que vamos a tener en general funciones acá en términos de S, ¿cierto? Los que tenemos acá, la identificamos de alguna manera con las expresiones que tenemos acá y ahora aplicando la transformada inversa, o sea, L a la menos 1 de la expresión que tenemos acá, pues queremos encontrar a qué es equivalente según la transformada que tenemos acá, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿cierto? La transformada inversa de Laplace se la vamos a aplicar a esa función f de s que nos están dando y lo que queremos encontrar es esta f de t que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Si nosotros nos fijamos y tenemos esta función acá, queremos encontrar la transformada inversa de esta función f de s igual a 1 sobre s menos 2. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues vamos a nuestra tabla de transformadas, ¿cierto? Y miren que ella toma esta expresión, ¿cierto? Es 1 sobre s menos una constante a. Para nuestro caso, pues es simplemente menos 2, ¿cierto? Entonces, aplicar la transformada inversa será identificar, ¿cierto?, con quién se representa esta función en términos de t. O sea que lo que haremos nosotros, denme un momento que estoy desconectado el lápiz. Listo. Entonces, lo que haremos nosotros será lo siguiente. Si nosotros queremos hallar la transformada inversa de 1 sobre S menos 2, entonces, según la tabla que vimos, ¿cierto? Esto es E a la 2t, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al aplicar la transformada a ese E a la 2t me va a dar justamente la expresión que tengo allí. ¿Listo? Entonces, está bien, o sea que la transformada inversa simplemente será aplicar el proceso inverso de lo que veníamos haciendo con la transformada. ¿Cuál es, digamos, la dificultad que vamos a tener con este tipo de funciones? Que pueden haber funciones un poco más complejas, ¿cierto? O sea, que sean más complicadas, escritas un poco más complicado y no podamos aplicar directamente la transformada inversa.
Entonces, en esos casos, ¿cierto? Lo que queremos hacer es poder reescribir la función en términos de funciones conocidas, o sea, en términos de lo que tenemos acá a la izquierda, ¿cierto? En cada una de las columnas que tenemos allí, reescribirlas de esta manera para poder aplicar la transformada. Bueno, la transformada inversa, ¿cierto? Y allí es donde aparecen entonces las fracciones parciales, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero calcular la transformada inversa de la función 6s² más 50 sobre s más 3 por s² más 4, ¿cierto? Y lo queremos hacer a través de la transformada, ¿qué nos dará? No nos da ninguna de estas expresiones, ¿cierto? Porque lo que tenemos acá es un polinomio en el numerador y un producto de polinomios en el denominador. Si nosotros nos fijamos acá, ¿cierto? En nuestras transformadas no tenemos ese tipo de expresiones. Algunas se parecen, pero no tenemos una expresión general, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente aplicar a este tipo de funciones, o sea, a cocientes de polinomios, las fracciones parciales para poder transformarlo. ¿Y cómo se aplican esas fracciones parciales? Entonces, lo primero que nosotros vamos a identificar, ¿cierto? Son los polinomios que tenemos indicados en la función, ¿cierto? Entonces, voy a tomar f de s, miro quién es su numerador y miro quién es su denominador. Van a ser dos polinomios con algún grado, ¿cierto? Q de s va a tener cierto grado y P de s va a tener un grado diferente. ¿Qué es lo que debemos garantizar? Lo que debemos garantizar es que el grado de P sea mayor que el grado de Q, ¿cierto? Y refiriéndonos al anterior ejercicio, lo que tenemos acá, entonces nos veamos esos grados, ¿cierto? Para nuestro ejemplo, en un momento. Tenemos nuestra expresión de esta manera, ¿cierto? ¿Quién será entonces mi Q de S? Mi Q de S entonces va a ser 6s² más 50 y P de S será este producto de acá, o sea, es S más 3 por S² más 4. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden garantizar el grado de los polinomios, o sea, identificar los grados y garantizar que el grado de P de S sea mayor que Q de S. Entonces, en el caso de Q de S, ¿cierto? El grado de Q de S es 2, ¿sí? Porque es la máxima potencia a la cual aparece S elevado. Mientras que el grado de P de S, ¿quién es? Entonces, si nosotros realizamos este producto, ¿cierto? Aquí se va a multiplicar esta S por esta S² de acá, o sea que la máxima potencia que tenemos allí va a ser igual a 3, ¿cierto? Y entonces podemos decir que justamente el grado del polinomio PS va a ser mayor que el grado del polinomio QS. O sea que tenemos o podemos aplicar fracciones parciales. ¿Listo? ¿Cómo aplicamos nosotros estas fracciones parciales? Las fracciones parciales entonces va a depender del denominador que tengamos en nuestra expresión. O sea que va a depender directamente de ese polinomio P de S. Entonces, cualquier polinomio que nosotros tengamos, podemos escribirlo como un producto, ya sea de polinomios, lineales, es decir, donde va a aparecer S más o menos una constante, y polinomios o polinomios de segundo grado, ¿cierto? Donde ese polinomio de segundo grado
no aparecen o no tiene raíces reales, es decir, que van a tener raíces complejas. Todos estos polinomios, ¿cierto? Yo los puedo factorizar de esta forma. De hecho, y para el ejemplo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Nuestro PDS tiene una gran ventaja y es que él ya está factorizado, ¿cierto? ¿Quién es nuestro PDS? Ya lo vimos, es S más 3, ¿cierto? Por S cuadrado más 4. Este de acá, ¿cierto? Es un polinomio lineal porque la mayor potencia es 1 y este de acá es un polinomio cuadrático con raíces complejas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí las fracciones parciales? Que cuando yo ya lo tengo descompuesto, ¿cierto? O factorizado de esta manera, entonces vamos a poder reescribir nuestra función, ¿cierto? O sea, a este cociente de la siguiente forma, ¿cierto? Pero esto de acá tiene unas reglas para poderlo utilizar. Entonces, la primera regla es que me voy a fijar en las fracciones o en los factores, ¿cierto? Lineales, ¿sí? O sea, en nuestro caso, para nuestro ejemplo, este es menos 3. Primero me fijo en esos factores lineales y identifico si tiene alguna potencia, o sea, si se repiten potencias, ¿cierto? Si aparece el solito, o si aparece el al cuadrado, o si aparece el a la 3, y así sucesivamente, ¿cierto? Por cada vez que aparezca, es decir, por cada una de esas expresiones m del el exponente que tengamos allí, vamos a escribir una fracción, ¿cierto? Si ese menos beta en este caso está elevado a la 1, entonces vamos a escribirlo como a sobre s menos beta. Si aquí tuviésemos un cuadrado, entonces escribo el a sobre s menos beta más un b sobre s menos beta al cuadrado. O sea que voy a repetir o voy a reescribir, voy a escribir tantas fracciones parciales como el exponente del factor lineal aparezca, ¿sí? Y en el caso en el que tenga una raíz compleja, lo puedo abordar de dos maneras. Si tengo una raíz compleja en la cual puedo completar cuadrado, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir como b por s menos a más c por b sobre s menos a al cuadrado más b cuadrado. O simplemente, si lo tengo escrito de la siguiente manera, si tengo un polinomio s cuadrado más a por s más c, ¿cierto? Donde no puedo completar cuadrado, entonces la expresión correspondiente a este factor la puedo escribir como un b por s más c sobre el mismo polinomio. Ah, puse la misma C. Pongamos aquí D para no equivocarme. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer ahora, cuando ya pude identificar, ¿cierto? A QDS con estas expresiones, ya lo vamos a ver con el ejemplito que estamos trabajando. Entonces, lo que debo averiguar, quiénes son estas constantes A que estoy poniendo acá, ¿cierto? ¿Quién es esta constante B y quién será esta constante C? Cuando averigüe eso, entonces esta expresión va a quedar escrita en términos de fracciones parciales y estas fracciones parciales que escribo acá van a ser identificables con las expresiones que tenemos de la transformada de Laplace. O sea que nos van a quedar de alguna manera escritas en la forma que tenemos acá en términos de S. Al identificarlas, entonces aplicamos el proceso inverso, ¿cierto? O sea, la transformada inversa
y tomamos la función en términos de t correspondientemente. ¿Listo? Entonces, retomemos el ejemplo que teníamos acá, ¿cierto? Ah, perdón. ¿Cómo queremos hallar estos? ¿Cómo queremos escribir esta función en términos de fracciones parciales? ¿Qué es lo que me decía la teoría, cierto? Entonces me decía, tome la función, tomamos nuestra función, ¿cierto? Revisamos su denominador. En este caso, entonces, aparece un factor lineal. Eso significa que 6s² más 50 sobre s más 3 por s² más 4 va a ser igual ¿a quién? Aquí tengo solo un factor lineal porque no aparece potencia. Entonces solo voy a escribir una fracción a sobre s más 3, ¿cierto? Más, y ahora me voy a fijar en el otro factor. Entonces, por este factor, s² más 4 no tiene raíces reales, o sea que no se puede factorizar. Por lo tanto, entonces lo voy a escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces va a ser un bs más c sobre s² más 4. ¿Y qué es lo que debo hacer ahora? Entonces, ya identifiqué el tipo de fracciones parciales en las cuales me queda escrita la expresión. Lo que debo hacer acá es operar esta parte, ¿cierto? O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, todo lo que pueda hacer y luego igualo las expresiones. O sea que esta parte de acá operando, ¿cierto? Vamos a sumar, me va a quedar que va a ser igual a A por s² más 4 más B por S más B por S más C, que multiplica a S más 3, todo sobre el producto que tenemos acá, ¿cierto? Entonces va a ser S más 3 por S² más 4, y esto debe ser igual a esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces esto debe ser 6 S² más 50 sobre S más 3 por S² más 4, ¿cierto? Y entonces acá lo que podemos hacer, ¿cierto? Miren que tienen tanto la expresión que tengo a la izquierda como a la derecha tienen el mismo denominador. O sea que para que estas expresiones sean iguales, igualamos los numeradores, ¿cierto? Entonces hacemos 6s² más 50 va a ser igual a por s² más 4 más b, s más c por s más 3, ¿cierto? Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la idea es operar esta parte derecha de la función para poder encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Pero vamos a aprovechar que aquí tengo este S más 3 y tomamos el valor S igual a menos 3, ¿cierto? Si nosotros tomamos el valor S igual a menos 3 y reemplazamos en la anterior, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 6 por menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Estoy reemplazando a S igual a menos 3 en toda la expresión, más 50 va a ser igual a A por menos 3, nuevamente al cuadrado, más 4. Y acá cuando reemplazo, entonces me queda más B por menos 3 más C, que multiplica a menos 3 más 3. Y miren que este menos 3 más 3 se hace 0. O sea que todo esto queda multiplicado por 0, ¿cierto? O sea que aquí me va a quedar 9
menos 3 al cuadrado me da 9, por 6, 54, ¿cierto? Más 50 va a ser igual ¿a quién? A que multiplica a 9 más 4. Y lo demás se hizo 0. Entonces, acá sumando, esto me va a dar 104 igual a 13 por A. Y de acá despejamos A, que va a ser igual a 104 sobre 13, y esto me da igual a 8, ¿cierto? Encontramos entonces nuestro primer valor, ¿cierto? Ahora, como encontramos nuestro primer valor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar ese valor que encontramos, o sea, 8, ¿cierto? Que es lo que vale A, en nuestra ecuación. Operamos para poder encontrar ahora el valor de B y el valor de C. Entonces, veamos cómo hacemos esto, ¿cierto? Entonces, me va a quedar, decíamos que nuestra ecuación es 60 S cuadrado más 50, ¿cierto? Igual a A, pero A ya encontramos que era 8, ¿cierto? 8 por S cuadrado más 4 más... 60 si no es 6. Ah, es 6. Ay, discúlpenme, muchísimas gracias porque después la embargo. Muchísimas gracias por decirme, perdón. Entonces es 6, S cuadrado más 50, ¿cierto? Más B, S más C, por S más 3, ¿cierto? Y operemos. Entonces acá me queda a la izquierda, ¿cierto? Entonces tenemos 6, S cuadrado más 50, igual a, multipliquemos acá, me queda 8, S cuadrado más 8 por 4, 32, ¿cierto? Más, y multiplicamos estos de acá, me queda BS por S me va a dar BS cuadrado más BS por 3 me va a dar 3B por S más C por S más 3C, ¿cierto? Y ahora vamos a sumar o a factorizar, ¿cierto? Los elementos en común. Entonces me queda 6S S cuadrado más 50 va a ser igual ¿a quién? Tomemos los elementos que tienen S cuadrado, que serían estos dos. O sea que vamos a tener que es igual a 8 más B por S cuadrado, ¿cierto? Más los elementos que tienen S, son estos de acá. Entonces me queda 3B más C por S, ¿cierto? Más los elementos independientes, que sería este 32 y este de acá. Entonces, más 32 más 3 por C, ¿cierto? E igualamos componente a componente, ¿cierto? De acá entonces nos va a quedar el siguiente sistema de ecuaciones para poderlo resolver. Entonces, S cuadrado aquí vale 6 y aquí vale 8 más B. O sea que 6 debe ser igual a 8 más B, ¿cierto? Y de acá podemos de una vez despejar, me va a quedar que B, ¿cierto? Va a ser 6 menos 8 que me da menos 2. Entonces, miren que de acá ya tengo el segundo valor. ¿Quién me hace falta encontrar? Me hace falta encontrar a nuestro C, ¿cierto? En este caso, en nuestro polinomio a la izquierda no hay término en S. O sea que me va a quedar que 0 es igual a 3 por B más C, ¿cierto? Pero B ya descubrimos que es 2, perdón, menos 2. Entonces me va a quedar que 0 es igual a 3 por menos 2 más C. Y de acá me va a quedar que 0 es igual a menos 6 más C. Entonces C va a ser igual a 6, ¿cierto? Entonces, miren que ya encontramos todos nuestros valores. Recopilémoslos. A, dijimos que nos dio 8, ¿cierto? B, acabamos de encontrarlo, es menos 2 y C es igual a 6. O sea que mi expresión, ¿cierto? Mi función en términos de fracciones parciales, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera. 6S cuadrado más 50 sobre S más 3
por S cuadrado más 4, yo lo puedo escribir como A, que es 8, sobre S más 3, más menos 2S más 6, ¿cierto? Que es B y C, sobre S cuadrado más 4, ¿cierto? Pero entonces ustedes me pueden decir, profe, pero ahí todavía no está en términos de la transformada de Laplace, o bueno, de la transformada inversa, ¿cierto? Listo. Por ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Encontramos las fracciones parciales de la función, ¿cierto? O sea, lo reescribimos para ahora poder utilizar unas propiedades especiales que tiene la transformada y poder encontrar esa inversa que tenemos allí. ¿Y cuáles son esas propiedades? Son las propiedades que vamos a llamar de linealidad. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero encontrar la transformada inversa de esta suma, ¿cierto? O sea, voy a tener una función f1, una función f2 y k va a ser una constante. Si yo quiero encontrar la transformada inversa de esta suma, lo que puedo hacer es distribuir la transformada inversa en cada una de las funciones y además de eso, las constantes las puedo sacar, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando tengamos expresiones de esta manera, podamos sacar componentes, bueno, constantes o dividir elementos, separarlos, pues, para poder que nos quede en términos de la expresión que necesitamos. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es justamente utilizar esto, ¿cierto? O sea que cuando yo quiero encontrar la transformada inversa de una constante por una función, lo que puedo encontrar es la constante, ¿cierto? Y luego aplicar la transformada inversa a la función, ¿cierto? Y si tengo una suma, entonces simplemente va a ser la suma de las transformadas inversas. Con esta propiedad, entonces, ahora sí, ya tenemos todas las herramientas para poder encontrar la transformada inversa de esta función de acá. ¿Y por qué? Porque entonces, como vimos, ¿cierto? Ya sabemos que la función 6s cuadrado más 50 sobre s más 3 sobre, perdón, por s cuadrado más 4, la podemos escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar la transformada inversa de la función, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría que la transformada inversa de todo esto va a ser igual a la transformada inversa de lo que tengo acá, ¿cierto? De esta suma. Entonces va a ser L a la menos 1, 8 sobre S más 3 más este menos 2S más 6 sobre S cuadrado más 4. ¿Cierto? Ya tengo esto de acá, pero recordemos que cuando tenemos la transformada inversa de una suma, nosotros podemos abrir esas transformadas, las podemos distribuir. O sea que esto será igual a la transformada inversa de 8 sobre S más 3 más la transformada inversa de menos 2S más 6 sobre S cuadrado más 4, ¿cierto? Y, y este de acá, ¿cierto? Ya casi que es identificable. ¿Por qué? Porque recordemos que podemos sacar nosotros podemos sacar constantes. O sea que esto de acá yo lo puedo escribir como 8 por la transformada inversa de 1 sobre S más 3, ¿cierto? Y esta de acá ya es directamente una transformada inversa identificable. De hecho, y está escrita de esta manera, ¿cierto? Donde A será menos 3. O sea que la transformada inversa de esa función quedará multiplicada por 8, ¿cierto? Que sería 8 por e a la menos 3t. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el resto de esta función, ¿cierto? Pero aquí, entonces, esta expresión yo la puedo escribir
como la transformada inversa ¿de quién? De menos 2s sobre s cuadrado más 4 más 6 sobre s cuadrado más 4, ¿cierto? Separo el numerador, perdón, separo el numerador para que me quede parecida a una de las expresiones que tengo. Entonces, esto será 8, ¿cierto? Por la transformada inversa. Ahorita aplicamos la transformada de S más 3, perdón, más la transformada inversa. Y acá, antes de aplicar la transformada, ¿cierto? Hacemos lo mismo. Puedo sacar este menos 2, o sea que aquí me va a quedar menos 2 por la transformada inversa ¿de quién? De S sobre S cuadrado más 1 más 6 por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 4, ¿cierto? Y ahora identifiquemos estas transformadas, ¿cierto? De la primera ya sabemos que esto va a ser 8 por e a la menos 3t, ¿cierto? Y esta de acá, s sobre s cuadrado más 1, miren que es esta de acá, ¿cierto? ¿Dónde k quién será? K será, espérenme, ¿dónde está acá? Este k sería 2, ¿cierto? Porque aquí está al cuadrado, o sea, en la transformada aparece al cuadrado, o sea que va a ser la raíz del número que tengamos acá. En este caso va a ser 4, ¿cierto? Entonces me queda acá que esto va a ser menos 2 por coseno de k, que sería 2 por t, ¿cierto? Y la última, entonces es 6 por la transformada, ups, perdón muchachos, aquí me equivoqué y no puse la transformada, discúlpenme, la transformada inversa, ¿cierto? De 1 sobre ese cuadrado más 4. Entonces, lo mismo, veamos quién es. Tengo 1, ¿cierto? Entonces, miren que aquí tengo un 1. Bueno, en mi expresión tengo un 1. Necesitaría acá sobre ese cuadrado más k cuadrado. Entonces, lo que puedo hacer acá es una manipulación, ¿cierto? Y lo podría escribir de la siguiente manera. 6 por L a la menos 1, ¿cierto? La transformada inversa de 2 sobre 2 que multiplica a ese cuadrado más 4, ¿cierto? Y saco lo que necesite. Entonces, esto yo lo puedo reescribir como 8e a la menos 3t menos 2 coseno de 2t, y de aquí voy a sacar este 2, o sea que él sale como un medio. Entonces sería 6 sobre 2, ¿cierto? Por L a la menos 1, y ahora sí está escrita directamente, ¿cierto? S cuadrado más 4. Y esto entonces será 8 por e a la menos 3t menos 2 coseno de 2t más 6 dividido 2 me da 3 por, y esta de acá, ¿quién es? Es justamente seno de kt. Pero las condiciones, ¿ustedes utilizan qué Teams o Meet? Teams. Seno de 2t. Déjenme encierro el micrófono de la persona que está por allí hablando. Ya parece que se... De los otros Bueno, compañeros, no pero le yo escucho casi, ¿me puede hablar un poco más duro? ahí me escucha mejor, profe. Ahora sí. No, sí, es que parece que tenía un retraso en la señal, entonces se había escrito, se había quedado pausado. Ya como que Ajá. refrescó, pero yo no sé si es mi internet o el suyo. No sé, muchachos, hazme el favor de compartir la tabla. Muchachos, la tabla, no había visto el chat, la tabla está en el entorno de la unidad, o sea, ustedes entran a la unidad y allí está la transformada, ¿cierto? Sin embargo, déjenme en un momentito, miro y si puedo se las comparto por acá por el chat de la reunión. Tutora, disculpe, Cuéntenme. ¿usted podría explicar un poquito la última, donde saca la última?
La última transformada. Donde está 2 sobre 2s al cuadrado más 4, es que no comprendí por qué sacó el 2. Dale, no hay ningún lío. Mira, nosotros tenemos 6 por L a la menos 1, ¿cierto? De 1 sobre S cuadrado más 4, ¿cierto? Estamos de acuerdo que en este S cuadrado más 4, cuando vemos acá en la transformada, se parece a este de acá, ¿cierto? O sea, vamos a tener S cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Pero para poder decir que es seno, o sea, que la transformada inversa es seno de 2t, yo necesito tener este 2 acá arriba. ¿Sí, sí es claro hasta allí? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo transformar este 1 en 2, ¿cierto? Pero yo debo ser cuidadosa porque al transformarlo en 2 no puedo alterar la función. Es decir, debo multiplicar y dividir por el mismo número para que no se altere esa expresión. Y eso fue lo que hice. Entonces escribimos 6 por la transformada inversa de 2 sobre, como multipliqué por 2, divido por 2. ¿Sí? Cuando lo tengo así escrito, entonces este 2 me está estorbando, entre comillas, para aplicar la transformada inversa. Pero por la propiedad de linealidad, este 2 yo lo puedo sacar, ¿cierto? ¿Cómo lo saco? Pues dividiendo, él está dividiendo acá, lo saco dividiendo también. O sea que esto va a ser 6 sobre 2, ¿cierto? Por la transformada inversa de 2 sobre S cuadrado más 4, y aquí pues ya puedo operar, ¿cierto? 6 sobre 2 me da 3, y la transformada inversa entonces ya está escrita en términos, ¿cierto?, de lo que necesito, o sea que su transformada inversa va a ser seno de 2t. ¿Sí queda más claro? Sí, señora, quedó muy claro. Listo. Entonces, esto es efectivamente seno de 2t. Y finalmente, pues esta va a ser nuestra expresión. ¿Listo? Hasta allí, muchachos. ¿Todo claro? Doctora, debe quedar de esa ahí finalizaría el desarrollo del ejercicio. Sí, ¿O ahí? señora. Sí, ahí ya, para el segundo ejercicio, ahí finaliza. ¿Listo? Cuando Doctora, ustedes encuentren la expresión acá. Cuénteme. ¿nos puede enviar el formato de la tabla? Qué pena. Sí, pero espérenme que es que acá creo que no me deja adjuntar el archivo, no sé. ¿Y hay Déjenme. asistencia también? ¿Hay asistencia La para...? sí, señor, la acabé de poner. Ah, ok. Listo. Parece que no me dejo. No sé, déjenme ver cómo la adjunto. Ah, o le pueden tomar foto también. No sé, ¿qué les parece a ustedes si toman entonces foto? Ya que creo que no se las puedo enviar. ¿Está bien para ustedes? Sí, no, tal vez. Sí, pues Sí, no sale completa. No, sí, pues le toman allí y yo ya la corro para que ustedes tomen el pantallazo pues, completo. ¿Sí? ¿Ya la puedo correr? Por mí sí, señora, no sé los compañeros. Sí, ya la puedes correr. Sí, señora. Entonces corrámosla hasta por acá más o menos. Fue la segunda parte. Un poquito antes del 9. Ok, ok. Ahí. Sí, señora. Profe, aprovecho ahí el momentico para preguntarle. Lo que pasa es que yo tengo el literal B Sí. y tengo ahí un problema porque tiene pues fracciones. Está restando las dos fracciones, pero una de las fracciones, la primera fracción, pues tiene tres, digamos, O sea, tres denominadores.
O sea, dame un segundo. Está algo así como una fracción, o sea, digamos PDS sobre un QDS más un HDS sobre un RDS. ¿Sí? ¿Es algo así lo que me Sí, estás sino que diciendo? en la primera fracción tiene Ah, 3 elementos abajo, S cuadrado menos 2S menos 3. Entonces ahí es donde estoy confundido cómo S operarles. cuadrado menos 2S más Menos 3. 3, menos 3, Menos ajá. 3. Menos 3. Entonces, mira, lo primero, ¿cierto? Es que tú debes buscar, en este caso, poder factorizar esta expresión, ¿cierto? Si se puede factorizar, entonces tú tendrías dos elementos lineales, ¿sí? Eso sería lo primero que debes hacer. Lo segundo, ¿cierto? Cuando ya lo tienes así, sumas estas dos expresiones. Entonces te va a quedar aquí un PS por RS más HS por QDS sobre la multiplicación de los dos, QDS, RDS. ¿Cuál es el consejo acá? Que tú no vayas a abrir, o sea, no vayas a operar esos productos, porque lo que tú necesitas es factorizar este producto para poder encontrar las fracciones parciales. ¿Sí me hago entender? ¿Sí queda claro? Pues es que yo los abrí primero porque pensé que los podía y entonces Mm, no me dio. O de pronto yo le puedo pedir el favor, de pronto usted puede hacer un ejercicio parecido, no sé, es Pues del literal B, algo parecido. hagamos una cosa, yo tengo otro ejercicio aquí planteado, ¿cierto? Para mostrarles cómo se hace cuando tenemos fracciones lineales repetidas y enseguida, entonces, si nos da el tiempo, ¿cierto? Buscamos uno que sea similar o que, bueno, más que similar, no, que se muestre como el procedimiento que deberías hacer. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, Tutora, antes de entonces, continuar, una pregunta. cuénteme. En la parte en la que ya se despeja la A, ¿sí? Que se necesita hallar B y C, en esa parte también un recorderis así súper rápido, que como confundida. ¿Qué fue lo que hicimos? Listo. Entonces, para hallar A, ¿cierto? ¿Nosotros qué fue lo que encontramos? Nosotros encontramos esta expresión. ¿Sí? Hasta allí estamos claros. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a aprovechar? Cuando tengo factores lineales, en este caso, ¿cierto? Como tengo varios factores que encontrar, voy a aprovechar que S igual a menos 3 hace que esto sea 0, que fue Se lo que cancele, hicimos acá. sí. Esa parte sí la Exactamente. comprendí. Hallar Listo, A lo comprendí perfecto, listo, pero cuando se halla B y C, no supe. Por lo de la listo. agrupación. Ok, listo. Entonces, para hallar B y C, nos aprovechamos que ya encontramos a A, o sea, ya tenemos un valor allá. Lo reemplazamos en la ecuación original, o sea, en la que obtuvimos acá, ¿cierto? Lo reemplazamos, nos da esta expresión que tenemos acá. Ahora, como si ustedes se dan cuenta o si nosotros recordamos, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos polinomios, pues los polinomios son iguales componente a componente. ¿Eso qué significa? Que los elementos que están aquí acompañando a ese cuadrado deben ser iguales a los componentes que hallemos acá que acompañen a ese cuadrado también, pero no los veo directamente porque aquí tengo un producto. Entonces, desarrollo el producto, ¿cierto? Y me da esta expresión que tengo en el segundo renglón. Entonces, me queda 8 por ese cuadrado, me da 8s cuadrado, 8 por 4, 32, b por s, ¿cierto? B por s, por esta s de acá, me da bs cuadrado. Ahora, b por 3, bs por 3 me va a dar 3b por s. Luego, c por s me da c por s y c por 3 que me da 3c. ¿Sí? ¿Hasta allí está claro? Sí, señora. Listo. Y ahora voy a agrupar, es decir, voy a tomar lo que esté con ese cuadrado y factorizo a ese cuadrado. Entonces me queda, ese cuadrado aquí multiplica 8 y ese cuadrado aquí multiplica a b, ¿cierto? Entonces me queda 8 más b que multiplica a ese cuadrado. Ya agrupé a ese cuadrado. Entonces ahora voy por las que acompañan a ese. ¿Quién acompaña a ese? Lo acompaña 3b y lo acompaña c. Entonces me va a quedar 3b más c por
S. ¿Sí está claro hasta allí? Sí, señora. Listo. Y por último, los que no tienen AS. ¿Quién no tiene AS? Lo tiene 32 y lo tiene 13. O sea, ellos no tienen AS. Ya establecí la factorización de esos elementos. ¿Qué hago? Lo igualo, que es lo que hacemos acá, con las expresiones que tengo de este polinomio. ¿Quién acompaña en este polinomio a S cuadrado? Lo acompaña 6. O sea que 6 debe ser igual a lo que acompaña aquí a S cuadrado. O sea, 8 más B. Y de aquí despejo a B. ¿Listo? Comprendo. Sí, señora. Similarmente, ¿cierto? Aquí no aparece S, ¿cierto? O sea que es como si aquí dentro tuviéramos 0 por S. O sea que este 0 va a ser igual a lo que acompañe a S acá, que sería 3B más C. ¿Listo? Como de acá solo nos queda en términos de B, que fue lo que hicimos, pues de acá de una vez podemos despejar a B y hallamos el valor de B. Y de la segunda ecuación, como ya tengo el valor de B, lo reemplazo y despejo a C para hallar su valor. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señora, perfectamente claro. Y Vale. profe, buenos días. ¿Y la A cómo fue que usted hizo? O sea, eso de pronto ya usted tiene la A, pero la A cuando no tenía nada de cómo fue que hizo para obtenerla. Nuevamente, me aprovecho de que este factor es lineal, ¿cierto? Y si yo reemplazo a S por menos 3, entonces este factor se va a hacer 0, ¿sí? O sea que toda esta parte de la expresión queda igual a 0 y me da una ecuación en términos de A. Se opera y se despeja a A. ¿Listo? Tutora, ahí viene la duda que yo tengo. Qué pena. ¿Cómo después reemplaza para seguir continuando la operación del ejercicio? ¿En dónde? Más abajo. Ahí enseguida. 8 sale la S de 2 más 4. Por eso, Más mira. S más C. Y S más C sobre 8S2. Más 3. No, no es sobre, ojo, que usted está diciendo cosas que yo no he dicho. Pilas ahí que no es sobre. Esto no es sobre. Esa recta que hice era para identificar de lo que estábamos hablando. Yo no he dicho que eso es sobre. Y recuerde de dónde sale esta expresión. Esta expresión salió de acá, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que con esta expresión de acá, yo encontré el valor de A, que por eso lo puse aquí en rojo, que fue lo que hicimos. Tomo S igual a menos 3, reemplazo y hallo el valor de A. O sea, reemplazo aquí, opero, multiplico todo lo que debo hacer para encontrar este valor de A. Cuando encuentro este valor de A, entonces, como les dije, regreso a la ecuación original, a esta que encontramos acá, y reemplazo ese valor de A porque ya lo sé. Como ya lo sé, lo reemplazo y hago lo que le estaba explicando a la compañera hace un momento. Ok, tutora, muchas gracias. Vale, con gusto. Listo. Entonces, ahora hagamos otro ejercicio. Listo. Entonces, para el siguiente ejercicio, entonces queremos encontrar la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? De la función. Espérenme y cierro micrófonos. No veo quién lo tiene. Serían 45-200. Yuri. Yuri, por favor, cierras tu micrófono. Déjame ver si puedo. Ya, listo.
Vale, gracias. Ok, listo. Entonces ahora queremos encontrar, ¿cierto? La transformada inversa de S a la 3 más 2S a la 2 menos S más 3 sobre S más 1 a la 4. Entonces, qué es lo que queremos ver acá? ¿Cómo podemos proceder cuando tenemos factores lineales repetidos? Para los factores lineales repetidos, entonces recordemos que debemos tener tantas fracciones parciales como me lo indique el exponente. Denme un momento y lo organizo. Profe, una pregunta. Cuénteme. De este ejercicio es el que hay que hacer un video, ¿cierto? Creo que es del último, del tercero. Este es el tercero. No, señor, este es el segundo. Ok. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos decían? Nos decían que debíamos encontrar, ¿cierto? La transformada inversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, similar, ¿cierto? Queremos encontrar S a la 3 más 2S cuadrado menos S menos 3 sobre S más 1 todo a la 4. Entonces resulta que como tenemos un factor lineal repetido, lo que me dice es que debe haber tantas fracciones parciales como me lo indique este exponente. O sea que deben haber 4 expresiones de fracciones parciales. ¿Cómo está escrita la primera? Entonces va a ser A sobre S más 1 más la segunda expresión. Entonces va a ser B sobre S más 1 y este va a ir al cuadrado. Más C sobre S más 1 a la 3 más D sobre S más 1 a la 4. ¿Cuántas expresiones encontré? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Estas son las que yo voy a utilizar para poder hallar la transformada inversa. Pero, nuevamente, ¿qué es lo que debo encontrar? Debo encontrar el valor de este A, el valor de este B, el valor de este C y el valor de este D. Para ello, entonces, voy a aprovechar, ¿cierto? El mínimo común múltiplo entre los denominadores, que va a ser este S más 1 a la 4, ¿cierto? O sea que al sumarlos me va a quedar S más 1 a la 4, ¿cierto? Ahora, A lo voy a multiplicar por S más 1 a la 3 más B lo multiplico, aquí tengo S más 1 al cuadrado, ¿qué le falta? Le falta un S más 1 al cuadrado para hacer este de abajo, más C por S más 1 más D, ¿cierto? Ya entonces tengo la expresión que vamos a utilizar para poder encontrar los valores correspondientes, ¿cierto? Entonces me queda S a la 3 más 2, S cuadrado menos S menos 3 sobre S más 1 a la 4. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, recordemos, ¿cierto? Como tienen el mismo denominador, entonces yo puedo igualar las expresiones del numerador. Entonces me va a quedar S a la 3 más 2S a la 2 menos S menos 3 va a ser igual a esto que tenemos acá. Y acá no tengo chance, ¿cierto?, de eliminar elementos. Entonces lo que vamos a hacer es justamente las operaciones en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces me va a quedar A, que multiplica a S más 1 a la 3, S más 1 a la 3 es S a la 3, más 3S cuadrado, más 3S más 1, más B por S más 1 al cuadrado, que es igual a S cuadrado, más 2S más 1, más, voy a escribirlo aquí abajo, C por S más 1 más D. Listo. Y ahora voy a Profe, disculpe. eliminar, cuénteme.
¿Me puede explicar cómo funciona esa equivalencia ahí? Que no entiendo cómo ¿Cuál funciona. equivalencia? Lo de AS más 1 a la 3 más, o sea, ¿cómo se formó eso? Eso es simplemente producto, ¿cómo es que se llama? Binomio cuadrado o binomio a la 3, que es simplemente, esto tiene formulita, ¿cierto? O sea, cuando usted tiene A más B a cualquier potencia, usted puede encontrar una fórmula para hallarlo. Si digamos si es a la 3, entonces es simplemente, si no la sabe hallar, pues simplemente hace el producto. Si no se sabe la formulita, perdón, hace simplemente el producto de A más B por A más B. Y luego nuevamente por A más B, ¿cierto? Usted lo puede hacer y le va a dar esta expresión, ¿cierto? Pero por fórmula, esto está dado como el primero a la 3 más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo a la 3, ¿sí? Y de ahí sale esta expresión. ¿Quién es el primero? S. Entonces es S a la 3 más 3 veces S a la 3, S a la 2 por 1, que me daría S a la 2 nada más 3 veces S por 1 al cuadrado, más 1 a la 3. ¿Listo? Y similarmente pasa con este de acá. Entonces, el A más B al cuadrado, la formulita es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Entonces, acá, como tenemos S más 1, entonces va a ser S al cuadrado más 2 veces S por 1 más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto para poder continuar. Ok, listo. Entonces, ahora desarrollamos esos paréntesis, ¿cierto? Entonces, me va a quedar A por S a la 3 más 3A por S al cuadrado más 3AS más A. Más, nuevamente, entonces aquí multiplico a B. Me queda B por S cuadrado más 2BS más B más y multiplico a C. Entonces me queda C por S más C por 1, que me da C, más D. Y esto debe ser igual a esta expresión de acá. O sea, S a la 3 más 2 por S a la 2 menos S menos 3. Y hacemos lo mismo que hicimos arriba, ¿cierto? O sea, vamos a juntar los elementos similares. Entonces, miren que aquí tengo A, S a la 3 y no hay ningún S a la 3. O sea que me queda que esto es A, S a la 3 más. ¿Quiénes tienen S cuadrado? Entonces, S cuadrado, cambiemos el color, ¿cierto? Va a ser 3AS cuadrado, B, S cuadrado. Entonces me va a quedar más 3A más B, perdón, escribí, me quedó rara esa A, 3A más B por S, ¿cierto? Ahora, las que tienen, S cuadrado. Ahora vamos por las que tienen S solito, ¿cierto? Entonces, S solito tiene 3A, tiene 2B, 2B, ¿cierto? Y C. O sea que me va a quedar más B, 2B, perdón, más, mentiras, empecemos con el A en orden, ¿cierto? Es que no la había visto. 3A más 2B más C por S y los términos sin S, o sea, los independientes. Entonces aparece esta A, aparece esta B, aparece esta C y aparece esta D. O sea que aquí me va a quedar más A, más B, más C, más D, ¿cierto? Y todo esto dijimos que es igual a S a la 3 más 2S cuadrado menos S menos 3, ¿cierto? Y entonces, igualemos los elementos, ¿cierto? ¿Quién acompaña a S?
¿Quién acompaña a S acá? 1, ¿cierto? Perdón, a S a la 3, 1. ¿Y quién acompaña aquí a S a la 3? A. O sea que A va a ser igual a 1. Y miren que ahí directamente ya obtuvimos el valor de A. ¿Quién acompaña? Profe, no se le entiende, pero nada, mano. Es que la profe utiliza un método de factorización y pues no lo habían explicado de esa manera, por eso estamos así, pero ahí poco a poco se comprende. No, pero sí estamos entendiendo. Ahí estamos entendiendo, profe, siga, profe. Yo estoy entendiendo. Siga, Vale, muchísimas Ahí gracias. estamos entendiendo, profe, hágale. Vale, entonces ahora este 2, ¿cierto? Lo igualo con quien está acompañando aquí a S al cuadrado. Entonces me va a quedar 2 igual a 3A más B. Pero ¿cuál es la facilidad que tengo aquí? Que yo aquí A ya lo encontré, entonces lo reemplazo directamente acá. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que 2 es igual a 3 por A, que es 1, o sea 3, más B, ¿cierto? Y despejo a B. Entonces, despejando a B me va a quedar que es 2 menos 3, o sea que B es igual a menos 1, ¿cierto? Y miren que ya encontré a A y a B. Ahora, voy a utilizar esta de acá, ¿cierto? Entonces, para esta de acá, ¿quién acompaña a ese acá? Lo acompaña menos 1, ¿cierto? Y menos 1 será igual a este que tenemos acá. Entonces, me queda menos 1 igual a 3A más 2B más C, ¿cierto? Y con esto, entonces, lo que hacemos es, ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B, los reemplazo acá correspondientemente. Entonces me va a quedar menos 1 igual a 3 por A, que es 1, entonces me queda 3, más 2 por B, pero 2 por B, B es menos 1, me va a dar menos 2 más C, ¿cierto? Y ahora despejamos a C, entonces me va a quedar menos 1 es igual a 1, ¿cierto? 3 menos 2 me da 1 más C, y pasando este 1 al otro lado, me va a quedar que C es igual a menos 2, ¿cierto? Entonces ya hallé el valor de A, el valor de C y el valor, el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Quién me hace falta? Encontrar el último valor de D. Pero para el último valor de D utilizo, ¿cierto? El hecho de que aquí el término independiente es menos 3, lo igualo a este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que menos 3 va a ser igual a A más B más C más D. Cuénteme. El C, ¿qué fue lo que usted pasó? Si pasa el menos 1, no se cancela. ¿Cómo o se suma con el otro. ¿Cómo pasa este 1 al otro lado? Sí, ¿cómo lo pasó? Pasa restando. Pasa restando, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos 1, que me da menos 2. ¿Listo? Ok, gracias. Vale, con gusto. Ahora, ya tengo, ¿cierto? Ya acabamos de encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, reemplacemos acá. Va a ser menos 3 igual a ¿quién? A, pero A es 1, ¿cierto? Más B. B, ¿quién nos dio? Nos dio menos 1. Más C, que sería menos 2. Entonces, menos 2 más nuestro D, ¿cierto? Y sumemos. Entonces, me queda menos 3 va a ser igual a 1 menos 1, 0, menos 2, me da menos 2 más D. Y nuevamente, ¿cierto? Pasa con signo contrario, o sea que me quedaría 2 menos 3, perdón, 2 menos 3 igual a D. Hacemos la resta, entonces D va a ser igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, recopilemos. ¿Qué encontramos? Que A era 1, B es menos 1, C es menos 2 y D es menos 1. Entonces, reemplacemos en la función, ¿cierto? En la función es S a la 3 más 2S cuadrado menos S menos 3
sobre S más 1 al cuadrado igual a ¿quién? A 1 sobre S más 1, ¿cierto? Que es A, más B menos 1 sobre S más 1 al cuadrado, más C, que es menos 2 sobre S más 1 a la 3, más D, que es menos 1 sobre S más 1 a la 4, ¿cierto? Y ahora, entonces, aplicamos la transformada inversa a la expresión, ¿cierto? Entonces me va a quedar que L a la menos 1 de S a la 3 más 2 S a la 2 menos S menos 3 sobre S más 1 a la 4 va a ser igual a ¿quién? Aquí ya podemos aplicar directamente, ¿cierto? O sea, ya sabemos que la podemos distribuir en cada caso. Entonces me quedaría la transformada inversa de 1 sobre S más 1. Este menos yo lo puedo sacar, ¿cierto? O sea, me va a quedar menos L a la menos 1 de 1 sobre S más 1 al cuadrado. Este menos 2 también lo saco, entonces me quedaría menos 2 por L a la menos 1 de 1 sobre S más 1 a la 3. Y nuevamente menos L a la menos 1 de 1 sobre S más 1 a la 4, ¿cierto? Cuando ya lo tengo acá, entonces utilizamos por acá nuestra transformada inversa para identificar qué expresión es. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Va a ser de esta manera, ¿cierto? Entonces miren que me va a quedar S menos 1, era S más 1, ¿cierto? Entonces la primera, S más 1, es esta de acá. Listo. Entonces para la primera ya la sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasa con 1 sobre S más 1 al cuadrado? Entonces yo tengo que identificarla con esta de acá. Pero miren que sería S más 1, o sea, A sería menos 1, ¿cierto? Al cuadrado. Pero aparece aquí una nueva expresión, que es este n factorial. Entonces, similar al que hicimos en la tercera expresión del primer ejercicio, entonces vamos a multiplicar por el elemento, perdón, por la constante correspondiente, ¿cierto? Entonces, para este de acá, ¿cierto? Vamos a hacerla una por una. Entonces, ¿quién será la transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado? Entonces, según esto, yo debo tener 1 más 1, ¿cierto? Me va a dar 2, que me va a dar el cuadrado de ese S más 1 que tengo allá. Y acá debería tener a 1 factorial. Y resulta que ese 1 factorial, espérenme un segundo, listo. Ese 1 factorial es el mismo 1. O sea que esta de acá va a ser igual a T, ¿cierto? Por E a la menos T. Listo. Para la segunda, entonces, L a la menos 1, perdón, para la tercera, que es esta de acá. Entonces va a ser 1 sobre S más 1 a la 3. Entonces, ¿quién sería N en este caso para hallar nuestra transformada? N sería 2, ¿cierto? Porque 2 más 1 me va a dar el 3. O sea que acá arriba debo tener 2 factorial. El factorial, ¿cierto? Es simplemente la multiplicación, n factorial, es la multiplicación de 1 por 2 por 3 hasta el número que me indique acá. O sea que, por ejemplo, 2 factorial sería 1 por 2, que es 2, ¿cierto? O sea que al igual que en la anterior, lo que yo voy a hacer acá es multiplicar y dividir por 2, o sea que me va a quedar L a la menos 1 de 2 sobre 2 por S más 1 a la 3
Saco este 2 de acá, ¿cierto? Entonces me quedaría 1/2 porque está dividiendo de la transformada inversa de 2 sobre S más 1 a la 3. Y esto entonces es 1/2 de T a la 2 por E a la menos T, ¿cierto? Que es la expresión que tenemos acá. T a la 2 por E a la menos T. Y la última, entonces la última expresión es la transformada inversa de 1 sobre S más 1 a la 4. Entonces va a ser L a la menos 1 de 1 sobre S más 1 a la 4. Entonces, ¿quién sería nuestro n acá? Nuestro n entonces sería 3, ¿cierto? Entonces, arriba debo tener a 3 factorial. Entonces, ¿quién es 3 factorial? 3 factorial sería 1 por 2 por 3, que es 6, ¿cierto? Entonces, necesito multiplicar por 6 y nuevamente dividir por 6. O sea que me quedaría 6 sobre 6 que multiplica a S más 1 a la 4 y, perdón, y esto entonces me va a dar 1/6, ¿cierto? Saco este 6 de la transformada inversa de 6 sobre S más 1 a la 4. Y esta de acá, entonces, por la identificación de la tabla, ¿cierto? La inversa, ¿quién sería? Sería T a la N, N es 3, entonces T a la 3 por E a la menos T. Entonces me quedaría 1/6 de T a la 3 por E a la menos T. Miren que ya encontré, ¿cierto? La transformada de cada una, la transformada inversa, perdón, de cada una de ellas. Entonces, demos la solución general. O sea que esto va a ser igual a L a la menos 1, ¿cierto? De la expresión que teníamos allí. Eso era S a la 3 menos 2S a la 2, perdón, más 2S a la 2 menos S menos 3 sobre S más 1 a la 4, ¿cierto? ¿Y cuánto nos dio? Entonces, la primera, ¿cierto? La primera era la identificable que era E a la menos T. Entonces me queda E a la menos T, ¿cierto? La segunda, ¿quién es? Entonces es menos 1 la transformada inversa, perdón, de 1 sobre S más 1 al cuadrado, que nos dio T a la menos T. Entonces va a ser menos T, E a la menos T, ¿cierto? La siguiente era menos 2, ¿cierto? De la expresión por la transformada inversa, que era esta, o sea, 1/2 por 1/2 de T cuadrado E a la menos T. Y el último es, ¿dónde está? Acá. Menos la transformada inversa de esto, ¿cierto? Entonces, acá me iba a quedar menos 1/6 de T a la 3 por E a la menos T. Y acá, esta de acá, ¿cierto? Como tengo 2 por 1/2, pues lo puedo simplificar. O sea que la transformada inversa será E a la menos T menos T por E a la menos T. El 2 se divide con el 2, o sea que me queda menos T cuadrado E a la menos T menos 1/6 de T a la 3 E a la 3. Y ahí ya me queda la transformada inversa de Laplace de esta función. ¿Listo? Y con eso terminaríamos entonces la web de hoy. ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿podría hacer ejemplos de la n factorial? ¿Cómo de la n factorial? Discúlpame. En ese caso en donde 3n factorial vale 6. Pues es que la factorial es simplemente usted descompone el número, ¿sí? Si usted tiene 6, pues lo descompone a 5, 4, 3, 2, 1 y los multiplica.
Ya, eso es el factorial. Ajá, o sea, como dice el compañero, si tenemos Las 6 factorial. personas que vieron el curso de probabilidades y de pronto no lo han visto, lo van a ver, ahí explican perfectamente eso. Sería este producto de acá, 1 por 2 por 3 por 4 hasta, perdón, por 5, se me olvidó el 5, por 6, ¿cierto? Si tengo 3 factorial, pues es 1 por 2 por 3. Si tengo 4 factorial, entonces será el producto de 1 por 2 por 3 por 4, hasta el número, o sea, el producto desde 1 hasta el número que me indique el factorial de allí. Eso es el factorial. Profe, ¿de pronto alcanza todavía a hacer un ejercicio así parecido al B? Déjeme, lo que pasa es que, bueno, hagamos una cosa. ¿Qué le parece mejor si usted me lo envía a mi chat, ¿cierto? A mi chat. Y yo le ayudo con esa parte, ¿cierto? Porque pues aquí en la web, digamos como que desarrollar ejercicios, pues ustedes saben que no se deben hacer y no tengo uno parecido en este momento, o sea, preparado para mostrárselo, entonces de pronto y lo que hago es enredarlo, ¿sí me entiende? Ah, listo, sí, profe, sí, perfectamente, Sí. muchas gracias. Pues, y así pues digamos que te apoyo más en qué parte de pronto estás teniendo la falencia para que puedas realizar el ejercicio. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Vale, con gusto. Profe, perdón. Cuénteme. El último resultado que es E a la menos T, como para que no se vayan a confundir, le faltó un menos. ¿Dónde? Discúlpame. Ah, la menos T, sí señora, muchísimas gracias. Acá, menos T, sí, muchas gracias. Profe, ¿cuándo estará habilitada la grabación? Yo enseguida la mando al director y yo esperaría que el lunes o martes ya tengan el video en el canal de YouTube. Vale, profe, gracias. Vale, con gusto. Profe, Muchachos, dígame. ¿nos puedes compartir por aquí el anexo de la tabla de las transformadas? Voy a Por favor. intentar, sí, voy a intentar, dame un segundito, a ver si lo puedo compartir porque no me aparece que pueda adjuntar archivos. Déjame intento de una manera, a ver si así lo puedo hacer. Bueno, muchas gracias. Vale, con gusto. Ah, no me deja tampoco, qué chistoso es. Copiar, copiar. Profe, tengo una Cuéntame. consulta. Cuénteme. No me deja Bueno, copiar. la explicación bien, pero tengo la pregunta referente al paso 5, porque pues la verdad no me he conectado a ninguna conferencia de las que pida en el paso 5 para elaborar el resumen y el documento en inglés. ¿Se puede realizar de alguna webconferencia ese paso 5? No. De las webconferencias hechas para el curso, no. Pero en los últimos días, no sé si de pronto su tutor le ha compartido o revise igual, de pronto en el correo interno del curso, el director envió algunas grabaciones de las webconferencias, pues de las de conferencias que se han hecho durante el semestre referente pues a ese punto 6, ¿cierto? Perdón, 6 no, 5. Esas asistencias, déjenme ver si de pronto tengo por acá, un minuto, si tengo por acá el mensaje y se los comparto acá por el chat. Esas webs, ¿cierto? Tienen grabación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Ingresar a una de esas grabaciones, revisarlas, ¿cierto? O sea, revisar la grabación, verla, tomar los pantallazos que dicen allí y hacer ese informe. No se permite el que sea de las web del curso. La idea es que ustedes participen en otros tipos de evento, incentivar la participación en otros tipos de evento. Por eso se pide que no sea de la web. Entonces, déjenme a ver si encuentro el chat, el mensaje.
Tutora, una pregunta. A nosotros, pues, a las personas que participamos en esos eventos nos llegó un certificado. Podemos adjuntarlo de pronto como pantallazo de que sí subimos en video y, bueno, en la participación. Pueden enviar el pantallazo, por lo menos si son estudiantes míos, sí, lo pueden hacer. Pero si no son, pregúntenle directamente a su tutor si aceptaría eso en lugar de los pantallazos a la web. ¿Listo? Es que, pues directamente, bueno, cuando yo participé, solamente tomé un pantallazo, no tomé más pantallazos, entonces, pues, de pronto, pues, yo tengo el video, bueno, el link para volver a ver el video, pero no sé si los pueda volver a sacar, ya me tocaría directamente con mi tutor para hablar. Sí, ahí es mejor que le preguntes o lo más sano, pienso yo, o sea, pues para no como crear conflicto y eso, sería que revises el video, ¿cierto? Porque igual tú ya tienes la actividad, entonces sería como revisar el video y tomar en 3 momentos diferentes el pantallazo de la web. Vale, señora, muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. Ya, aquí. Ya les voy a enviar el mensaje, ¿cierto? Que se compartió justamente para esa actividad. Y ustedes allí van a tener 3 o 4 conferencias. Ahí se las acabo de enviar al chat. Listo, para que ustedes puedan ingresar a las grabaciones de esas actividades y puedan realizar su informe para ese punto 5. ¿Listo? Muchachos, no se olviden, por favor, de llenar la asistencia. Yo creo que ya podemos dejar por acá. Quedo pendiente con el compañero pues, que me pidió el apoyo. Y les agradezco pues a todos muchísimo la asistencia, la participación y la atención que prestaron a la web. No olviden nuevamente rellenar la asistencia, por favor. Listo, profe. Bendiciones a todos. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto, muchachos, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Muy bien explicado. Con gusto. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto, muchachos. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego.